Bienvenidas a una nueva cápsula de estos temas que estamos llevando. En esta ocasión va a ser un tema que quizás va a causar un cierto conflicto por la palabra que voy a utilizar, pero te la voy a definir para que al igual que yo no tengas esas mismas dudas. El tema se llama A la mujer que está deconstruyendo. Nos criaron con un entendimiento de quién es Dios, lo que significa su palabra y cómo se supone que debes de vivir, pero últimamente el fundamento de tu fe se siente un poco fracturado, algo que has leído, experimentado o sentido te ha cambiado. Es como si llevaras un par de anteojos nuevos. Todo lo que pensabas que sabías acerca de Jesús de repente se ve muy diferente. En secreto o públicamente quizás te has preguntado, ¿es esto cierto? ¿Es real? ¿Se puede confiar en la Biblia? Y bueno, antes de continuar, ahora sí te voy a dar la definición de lo que es la palabra deconstruyendo para que más adelante cuando la mencione, entonces no haya ese conflicto que pueda surgir. La palabra deconstruir, de acuerdo a la Real Academia Española, significa desbaratar justamente algo de manera analítica para volver a construirlo de manera correcta. Entonces, teniendo claro qué significa esta palabra, vamos a continuar. Bueno, resulta que a nuestro mundo le encanta etiquetar las grandes ideas porque ayuda a colocarlas en pequeñas cajas que podemos organizar, pero hay personas con grandes preguntas sobre la fe y la Biblia propiamente, que incluso la manera en la que manifiestan estas dudas los podría convertir en deconstruccionistas, pero esto no es tan simple. Quizás tengas un pie en dos lugares. Está Jesús, tu Biblia, tu iglesia y tus amigos, y significan mucho para ti. Tus experiencias con Jesús significan mucho y no estás lista para marcharte. Luego están aquellos fuera de los muros de la iglesia que tienen preguntas como tú. Sus voces te siguen hablando a través de podcasts, libros y conversaciones. ¿Sabes algo que tú no? ¿Están iluminados de la manera que deberías estarlo tú? Sientes que estás llegando a tu límite y es incómodo. ¿A dónde puede acudir una mujer con preguntas legítimas sobre Dios y la Biblia? Bueno, de entrada te puedo decir que Dios nunca te llamó a una fe ciega. Piensa en Abraham. El primer libro de la Biblia registra el relato de Dios pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo como holocausto. En respuesta, las escrituras nos dicen: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y fue al lugar que Dios le había dicho. Esto parece fe ciega, sin embargo, no fue así. En el libro de Hebreos encontramos que Abraham consideró, algunas traducciones también pueden decir razonó o concluyó, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. No fue sino que hasta que Abraham sopesó los hechos y consideró lo que sabía que era cierto sobre el carácter de Dios, que dio el primer paso de fe y obediencia. Si el padre Abraham, a través de quien Dios dio a luz a su nación escogida, pudo contemplar el carácter de Dios antes de responder a la palabra de Dios, tú también puedes hacerlo. En el libro de Romanos encontramos un pasaje muy bonito, particularmente en el capítulo 1, el versículo 19 al 20. Y bueno, es muy bonito porque esto nos ayuda a empezar a aclarar muchas cosas. Y dice así: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. El mundo que nos rodea está lleno de pistas sobre quién es Dios. Su intención es que miremos, percibamos y pensemos. No existen los no preguntes. ¿Y a qué me refiero? Abre tu Biblia en los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20 y busca el mandamiento no preguntes. No está ahí, por supuesto. No existe tal mandamiento en una sola página de la Biblia. En cambio, Dios nos invita a pedirle que aumente nuestro entendimiento. Si lees Santiago en el capítulo 1, versículo 5, y te darás cuenta que esta lectura no tiene un tono de un dictador totalitario que se pone rígido ante la menor pregunta sobre su liderazgo.
En cambio, el tenor de este versículo refleja el resto de las escrituras y suena más como un maestro talentoso al que le encanta ver esas bombillas parpadear sobre las cabezas de sus alumnos a medida que alcanzan nuevos niveles de conocimiento. Este versículo dice así: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sin reproche, acuérdate bien, mastica, piensa esas palabras por un momento, porque esa es la respuesta de Dios a tu perplejidad. Cuando tenemos preguntas, Él no se eriza ni se distancia. Él no te regañará ni te reprenderá por querer comprenderlo. Si te has dado cuenta, la sabiduría del mundo no ofrece la misma promesa. Si no aceptas la verdad del día, se te considerará mal informada y mezquina. Recuerda a Nicodemo, era un hombre de fe que, para usar el lenguaje actual, estaba deconstruyendo. Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, así dicen las escrituras, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esta lectura la encuentras en Juan. Y bueno, presumiblemente Nicodemo no se acercó a Jesús al amparo de la oscuridad porque temía la reacción de Jesús, sino porque era un líder religioso. Entonces, él estaba luchando con el hecho de que lo que siempre había creído acerca de Dios no concordaba con lo que veía de Cristo. No sabemos cómo reaccionaron sus compañeros fariseos. Dios no consideró necesario preservar eso en las Escrituras, pero sí sabemos cómo respondió Jesús. Escuchó y respondió a las preguntas de Nicodemo. Jesús pacientemente reveló los misterios de la salvación. Me recuerda lo que Dios le dijo al profeta Isaías: vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. En otras palabras, hablemos de esto que tú tienes en estos momentos como duda. Desde los profetas mayores hasta los evangelios y las epístolas, la respuesta de Dios a nuestras preguntas es coherente. Ven, pregunta, busca. Entonces, aprende a amar a tu Biblia entera. Estoy segura de que has experimentado la frustración de que se saque de contexto algo que dijiste. Es cierto, usaste esas palabras, pero no de esa manera, y el resultado final no fue lo que pretendías. No adoptes el mismo enfoque de la palabra de Dios, extrayendo un versículo que parece contradecir a otro, y luego ya con la maraña que creaste, que además es tan grande, pues que terminas arrojando la Biblia por la borda. Este no es un enfoque prudente y mucho menos cuidadoso para aumentar la comprensión. No es justo ni para la palabra de Dios ni para ti. Entonces, ¿hay partes de tu Biblia que entendiste de una manera, pero ahora las entiendes de otra manera? Bien, estás creciendo. ¿Has visto el punto de vista de Dios sobre un tema o idea a través de un lente estrecho y ahora quieres verlo de manera panorámica? Ve por ello, pero no dejes de leer tu Biblia. No cambies la palabra inspirada de Dios que se ha mantenido durante milenios por un presentador de podcasts convincente. La Biblia es grande, es compleja, hay partes que son difíciles de entender, hay otras partes que son fáciles de entender, pero son difíciles de vivir. El problema no es la Biblia, somos nosotras, tenemos muchos defectos. Entonces, cuando algo parece extraño en las Escrituras, se rompe ese lente, el lente con el que tú lo estás mirando, más no la Biblia. Toma lo que creas que sabes acerca de la palabra de Dios, y lo repito, lo que creas acerca de la palabra de Dios, y ponlo bajo un microscopio. No poner la palabra de Dios bajo el microscopio, sino lo que tú crees saber de la palabra de Dios. Busca lo que se perdió, crece, madura, pero no dejes de leer tu Biblia. ¿Qué otra fuente puede hacer y mantener promesas como esta? La suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas, dice en Salmo. Entonces, quédate con los santos. Te voy a poner un ejemplo. Un par de esposos estuvieron una vez en medio de una pelea épica, una para todas las edades. Él estaba enojado y ella estaba enojada. Él estaba llorando, ella estaba llorando. Hablaban en círculos una y otra vez. Los problemas de raíz eran los mismos con los que habían luchado una y mil veces antes. Parecía que estarían atrapados en el vórtice de su frustración para siempre. Luego él la miró a los ojos y le dijo: vas a tener que decidir que no soy tu enemigo. Yo estoy aquí para ti.
En ese mismo momento, ella decidió que su esposo estaba en su equipo, posiblemente él no sería o no construiría un matrimonio perfecto, pero lograron detener un poco las peleas. Ella ya no se agitaba tan fácilmente cuando recordaba que su esposo estaba de su lado y él se frustraba menos porque sabía que jugaba en el mismo equipo con ella. Entonces, menciono esto porque muchos de los que están deconstruyendo, o sea, de esas personas que pueden tener dudas, y está, de alguna manera está bien cuando nada más los escuchaste y no te acercaste a la palabra, pero estas personas, el problema quizás está en que tienen una relación complicada con otros cristianos. Ha habido heridas genuinas y pecados graves, incluso si la iglesia se siente como un campo de batalla en ocasiones, pues es fácil cuestionar la bondad del Dios al que representamos. En nuestro mejor día, la iglesia es un grupo de pecadores con los que tropezamos y caemos de muchas maneras, y muy a menudo hay daños colaterales, pero estamos unidos por una cuerda inquebrantable, la gracia de Jesús. Debido a su obra en nuestras vidas, somos los guardianes de una comisión tan grande que sigue cambiando el mundo. Acércate, mi estimada amiga, porque esto es para ti. Lo siento mucho si te hemos lastimado. Yo incluso de manera personal, si he cometido acciones que te han lastimado, o incluso para que tú reflexiones si has lastimado a alguien. El dolor del conflicto interpersonal tiene la mala costumbre de distorsionar cómo vemos todo y a todos. Pero así como el ejemplo que te puse de aquel matrimonio donde escogieron estar en el mismo equipo, te invito a que veas que la iglesia no es tu enemiga. Lo repito, estamos para ti. Eres un miembro valioso y estimado del rebaño de Cristo. Ahora, deconstruye humildemente. Si Job estuviera hoy en Instagram, algunos lo etiquetarían de deconstruccionista. El sufrimiento lo llevó a hacer grandes preguntas sobre los caminos de Dios. Las respuestas de Dios a esas preguntas no eran las que esperaba Job. No podemos obligar a Dios a que nos responda a nuestra manera y en nuestro tiempo. Aún así, en su lucha, Job llegó a una conclusión acerca de Dios que es esencial para todos los que luchan. Estos son los bordes de sus caminos y cuán leve es la palabra que de él oímos. Lo encuentras en el libro de Job. Nos acercamos humildemente a conocer a Dios y su palabra plenamente convencidas de que somos finitas y que siempre tendremos lagunas en nuestro entendimiento, o cuestionamos a Dios cuando no encaja en nuestras nociones preconcebidas. Desde nuestra limitada visión de la tierra solo podemos ver los bordes de él, pero siempre hay más por descubrir. Si tienes preguntas, baja en tu ego, baja en lo que tú crees saber, no subas. La humildad es la única postura con la que podemos acercarnos a la palabra de Dios y entender su carácter. El Nuevo Testamento registra muchos ejemplos en los que las expectativas de un Mesías que tenían los judíos del primer siglo fueron desafiadas por quién era Jesús. Buscar a Jesús los obligó a deconstruir todo lo que pensaban que sabían sobre Dios y la fe, y ellos fueron llevados a su límite para aumentar su comprensión a medida que se dio a conocer el misterio de Cristo. Aquellos que humildemente renunciaron a sus nociones preconcebidas fueron cambiados por el Dios viviente. Aquellos que abordaron sus preguntas e inquietudes acerca de Jesús desde una postura de orgullo, tratando de encajarlo en una caja de su propia creación, lo perdieron por completo. Haz preguntas, excava más hondo, crece, estírate, cambia, pero sobre todo, acércate a la fe con humildad, no como un acertijo que tú o cualquier otra persona pueda resolver, sino como un regalo en el que puedes seguir creciendo. Espero que te haya gustado mucho este tema y te espero para la siguiente cápsula.